Queridos hermanos y amigos, les habla el pastor Alex Reyes y una vez más les deseo que Dios les bendiga y les doy la bienvenida a una clase más. Esta clase es por petición de algunos de ustedes porque han hecho algunas preguntas en relación a lo que justamente pasó el 27-28 de abril. Y sucede de que el Pentágono de los Estados Unidos difundió 3 videos sobre 3 objetos voladores no identificados que ellos habían grabado. Así que el tema de hoy es: abre los expedientes secretos X. Pero antes de continuar con la clase, le pido por favor que si no se ha suscrito, por favor lo haga, para que cada vez que hagamos un nuevo video le llegue una notificación y así usted lo pueda disfrutar. Así que quiero compartirles antes algunas portadas de noticias, ¿verdad?, que encontré. Y por ejemplo, el periódico El País de España dice: el Pentágono desclasifica 3 videos de fenómenos aéreos no identificados. También el periódico Milenio de México, ¿verdad?, él dice: el Pentágono desclasifica 3 videos de ovnis. Y dice entre signos de admiración: madre mía, van contra el viento, ¿sí?, por lo que está sucediendo en estos días. El sitio web Euronews dice: el Pentágono desclasifica imágenes de ovnis en plena tormenta con el COVID-19. Y bueno, el periódico La Crónica Argentina, ¿verdad?, al día siguiente, el día 29, pues él pone un anuncio que dice: Japón se prepara para luchar en una eventual guerra contra ovnis. O sea, ya el país asiático ya está listo para ir contra todo, ¿sí? Así que, para empezar, usted sabe que la Biblia nos habla de todo tipo de cosas. Y sé que cuando no habla de algo en particular, es simplemente porque no tiene la mayor importancia o relevancia para nosotros, ¿sí? En otras palabras, si no nos habla que hay vida en otros planetas, es porque no es relevante para nosotros, que somos su especial creación. Así que, además, ¿no le parece extraño, verdad?, que de este fenómeno ovni no se empezó a hablar sino hasta el año de 1946, justamente un año después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y al inicio de lo que por muchos años se llamó la Guerra Fría, ¿verdad?, guerra entre países comunistas contra países demócratas o republicanos. Y era la constante de espionaje contra espionaje, y que tú contra mí y yo contra ti, y que eran comunistas. Y bueno, todo eso empezó con esta situación de conspiraciones y todo eso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en México nosotros ya hablábamos de eso, de los extraterrestres. Usted puede acordarse de esa película de Piporro, ¿verdad?, todavía en blanco y negro, mucho tiempo antes de esto, ¿verdad?, y que pues bajaba un monstruo con un ojo, o bajaba un monstruo que tenía cada especie de hombre lobo, ¿verdad? Y bueno, aún el mismo santo se enfrentó a extraterrestres, así es que para nosotros eso ya es algo común, ¿verdad? Fíjese que en esta investigación, ¿verdad?, encontré un divulgador científico, una persona que se dedica a hablar acerca del espacio y de los planetas y de las galaxias, y encontré alguna información interesante, ¿verdad? Este hombre se llama Alex Ribeiro y cuando habla de esto pone 3 posiciones y yo creo que es interesante. Número 1, ni siquiera se ha demostrado que hay vida en otros lugares de nuestra galaxia, ¿sí? Número 2 dice: no hay señal alguna de civilización o de otra civilización en la galaxia. O sea, nuestra Vía Láctea, aún con todos los adelantos tecnológicos y científicos, no se ha encontrado vida o civilización en ningún lado de nuestra galaxia, ¿sí? Hay que darle la vuelta a esta pregunta, que sería la número 3, y dice él: ¿podrían los extraterrestres detectarnos? Pues claro que sí, o sea, sin problema. ¿Por qué? Porque se supone que ellos tienen la tecnología más avanzada, ¿verdad? Entonces sería muy fácil, pero no lo han hecho. Mire, ya se lo he dicho antes y se lo he dicho infinidad de veces, que no tome todo
aún todo lo que yo enseño como una verdad absoluta. Ahorita lo que quiero darles es un punto de vista y todo debe ser filtrado a través de la luz de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, buscar la revelación de la palabra de Dios y dejar que Dios nos muestre las cosas. Así que no se complique la vida con estas situaciones que están sucediendo. Lo más importante es usted y Dios, el creador del cielo y de la tierra, hablando con usted, comunicándose con usted, teniendo comunión con usted. Eso, amados amigos, eso es lo más importante, ¿sí? Ahora, quiero recordarles que Satanás es un ángel. Sí, es un ángel caído, pero es un ángel, ¿sí? Y que él habita en el aire. ¿Dónde suceden los acontecimientos? En el aire, ¿sí? Así que, junto con sus huestes de demonios, recuerde también que él es sobre todo mentiroso, que él es engañador e imitador, ¿sí? Eso usted téngalo muy presente. Además es muy interesante que aún en plena pandemia, ¿verdad?, justo cuando estamos más aterrados, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos todavía nos lance otra situación, ¿verdad?, que es el avistamiento de los ovnis. Así que pues debemos tener siempre eso en consideración. Recuerdo que mi abuela nos platicaba acerca de sus abuelos, que les decían que cuando vieran grandes bolas de fuego de un lugar a otro, que trataran de esconderse o de correr lo más rápido que pudieran, porque seguramente eran brujas que iban de un lugar a otro buscando a quién secuestrar y a quién llevarse para hacer experimentos y para hacer sacrificios. Entonces, y por ahí nos platicó que uno de sus tíos abuelos, ¿verdad?, que una vez venía caminando en las milpas, en el campo, y que encontró un hombre vestido de traje, él dice como un catrín, ¿verdad?, y bueno, y que le dijo, vengo a llevarte. Obviamente este tío, ¿verdad?, se espantó, el terrible espanto que le causó, que llegó enfermo a su casa y posteriormente, unos meses después, murió. Nunca se compuso y nunca pudo sacarse eso de la cabeza, ¿verdad?, de que ese Catrín, ese diablo, ese demonio venía por él. Ahora, ¿por qué le platico esto? Porque a los abuelos de mi abuela no se le aparecían ovnis o no se les aparecían aliens o marcianos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no los hubiera conmocionado tanto, no los hubiera espantado tanto como ver brujas de un lugar a otro, ¿verdad?, como grandes bolas de fuego, ¿verdad?, o que se les aparecieran catrines, ¿verdad?, y que dijeran, soy el diablo y vengo por ustedes, ¿verdad? Entonces, porque a ellos no se les aparecieron ovnis, ¿verdad? Pero hoy en día, si se le apareciera alguien en traje, pues usted pensaría es una persona de negocios y no estaría pensando en que es el diablo. Pero qué tal, ¿verdad?, si usted ve grandes señales en el cielo, ¿verdad?, en las nubes, en el cielo, en lo que nosotros podemos ver, ¿sí?, y que llegara a platicar con usted, o que se lo llevaran en esa nave, ¿verdad?, que lo llevaran a un lugar donde fuera abducido por esa nave y que se lo llevaran para hacer experimentos bioquímicos con usted, ¿verdad? Pues eso sí le aterraría. Y bueno, esa es la situación que estamos viviendo hoy en día. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia al respecto. Efesios 2:2, Efesios 3:10, Efesios 6:12 nos dice que conforme al príncipe de la potestad del aire. También dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso se está refiriendo a la bóveda celeste, a lo que podemos ver nosotros. Pero el resumen de todo es que Satanás y sus huestes están en el aire, donde se hace el engaño, ¿verdad? Y usted debe considerar eso, que ellos habitan esos principados, esas potestades, están en los lugares celestiales, o sea, en lo que podemos ver, ¿verdad?,
en el aire o en las nubes, ¿verdad? Y Efesios 6:12, por ejemplo, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué es lo que vemos? Pues es en las regiones celestes. Y dice 2 Corintios 11:14 que Satanás, aún el mismo Satanás, se puede disfrazar como ángel de luz. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. Jesús, por ejemplo, nos dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, habrá falsos cristos y profetas que harán grandes señales, ¿sí?, que harán grandes prodigios y engañarán a muchos. Y entre esos muchos, dice, también van algunos creyentes en Cristo, ¿verdad?, y que van a ir en pos de estas personas, de estos engañadores. Dice Lucas 21:10 al 11, porque entonces se levantará nación contra nación, ¿verdad? Eso ya lo estamos viendo, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y bueno, aquí en México tenemos grandes terremotos que han pasado, ¿verdad? En diferentes lugares, y habrá hambres y pestilencias, ¿verdad? Habrá coronavirus y otros virus, y habrá gran terror y grandes señales en el cielo, ¿sí? Así que debemos tener cuidado en cómo vemos estas situaciones. La palabra de Dios también nos dice que antes de que regrese Jesucristo a la tierra, por segunda vez, dice que se van a manifestar dos personajes, ¿verdad? Y que estos personajes van a ser empoderados por Dios, por Satanás mismo. O sea, Satanás les va a dar ese poder. Hay personas que dicen que tal vez sean extraterrestres, pero en realidad eso no es así. La Biblia no nos dice eso. Pero sí nos dice que serán tan poderosos, dice que harán caer fuego del cielo. ¿Sí? Imagínense un hombre que hace caer fuego del cielo. Y no solamente eso, dice que hasta le van a dar vida a una estatua. O sea, eso es lo que dice Apocalipsis. O sea, imagínense. Esto nos habla del famoso anticristo, según de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 8 al 9. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. ¿Sí? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? La apostasía. Acuérdense que esta apostasía no es la gente que no conoce a Dios. Esta apostasía es de gente que conoce a Dios, ¿verdad?, que se supone que tiene una relación personal con Él, pero que en determinado momento le van a dar la espalda a su fe, a su creencia, o a lo que ellos consideran que es el cristianismo. Esto habla de la apostasía. Así que eso no ha sucedido todavía. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por obra de quién? De Satanás. Así que no se deje engañar. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Del anticristo también nos habla Apocalipsis 13:1, ¿verdad? Habla de la primera bestia, que es un líder político. También nos habla del falso profeta. Esto está en Apocalipsis 13:11, ¿verdad? Donde dice que la segunda bestia, que es un líder religioso ecuménico. El primero va a tratar de unir los países para hacer uno solo, ¿sí? El segundo va a tratar de reunir las religiones para hacer una sola. Así que tenga más cuidado con estas señales que los propios ovnis, ¿sí? Apocalipsis 13:13 nos habla del poder de ese falso profeta. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso debe tener usted cuidado. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón, o sea, del diablo, y de la boca de la bestia, ¿sí?, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Qué interesante, ¿verdad?, que los seres extraterrestres parecen ranas. Pero bueno, estos son espíritus de demonios. Es lo que dice el versículo 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra por todo el mundo. Muy interesante. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios
todopoderoso. Esto está hablando de la guerra de Armagedón, ¿verdad? Pero antes de eso, en el versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón, dice Jesús, ¿sí? Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras o sus ropas, porque no está desnudo, ¿sí? Y vean su vergüenza. Ahora, pero hay una esperanza para el que vela y guarda su ropa. ¿De qué está hablando? Está hablando de su enseñanza, de su doctrina, de que se mantenga firme en su postura de esa fe que se dice practicar, ¿sí? Otra vez dice Jesús: y conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Así que, amados hermanos, les he hablado de las señales mal intencionadas que habrá en estos días. No se vaya con la finta. Le pido que siempre mantenga su fe y mejor espere por la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque dice que se manifestará de oriente a occidente. Le aseguro que todo ojo le verá. Esta señal es la que usted debe buscar, no las señales que hay de ovnis y extraterrestres, ¿sí? Y muchos, dice, se lamentarán de haber creído al diablo y no a Dios. Así que, hasta que lo veamos en las nubes, con poder y gloria, Dios les bendiga y les siga protegiendo.